Hola, soy Guillermo Tell y te voy a contar un cuento que se llama El Correcto. Las sociedades humanas, para recibir el mote de tales, deben cumplir y respetar ciertas pautas impuestas por ellas mismas, ya sea por tradición, por cultura, por herencia o por la fuerza. El problema es que en toda sociedad existen individuos que por una u otra razón no pueden o no quieren atenerse a esas pautas antes mencionadas. En términos generales, llamamos a esas personas inadaptados sociales, y la propia sociedad que los cobijó en su momento se encargará de apartarlos de su seno, utilizando distintos tipos de recursos. Dependiendo de la clase de inadaptación, estos personajes pueden ser encarcelados, recluidos en pabellones de locos u orates, o, en casos más extremos, pueden ser lisa y llanamente eliminados de la faz de la tierra mediante algún método que esa sociedad considera como de muerte humanitaria. Claro está que no todas las sociedades son iguales, y por eso es de esperar que comportamientos asumidos como incorrectos en algunas sean tomados como totalmente normales y válidos en otras. Sin embargo, podemos coincidir en que todas consideran a sus inadaptados como parias sociales, como escoria humana que de una u otra forma debe ser sacada de en medio. Pero, ¿por qué debemos apartar a aquellos que no se adaptan? Por una sencilla razón económica. Las normas y pautas de convivencia están basadas en lo que la mayoría de la población considera correcto. No debatiremos en esta oportunidad qué es o no correcto, pero está claro que se hace lo que la mayoría dispone. En principio, esto no estaría mal, ya que a esos individuos que deben ser apartados de la inmensa masa del pueblo, dicha masa los considera distintos, pero da la impresión de que esa diferencia siempre es de índole peyorativa. Esos personajes, a separar, siempre son peores que nosotros, que somos la mediocridad general. Pero, ¿qué pasaría si hubiera personas que se diferencien de la gran masa del pueblo no por su aporte negativo a la convivencia, sino por todo lo contrario? ¿Qué sucedería si una persona es notablemente mejor que la inmensa mayoría y por eso se distingue de la masa no por sus defectos, sino por sus bondades? ¿Acaso no sería también un inadaptado social? Nuestra sociedad se caracteriza por la sistemática falta de respeto a las normas, pero casi siempre en un grado leve, sin llegar a considerarnos a nosotros mismos como aquellos delincuentes de los cuales nos apartamos. Todos hemos robado una hoja A4 de nuestros laburos, pero en realidad no somos ladrones. Todos hemos cruzado algún semáforo en rojo, pero en realidad no somos infractores. Todos hemos cometido algún pequeño desliz, pero sin llegar a cruzar la delgada línea que separa lo correcto de lo incorrecto. Como se darán cuenta, esta es una actitud absolutamente hipócrita, pero no por eso menos cierta. ¿Qué pasaría si nos encontráramos con una persona que jamás cometió ninguno de esos pequeños pecados? ¿Qué sucedería si nos encontráramos con alguien que no comulga con la inmensa mayoría del pueblo y sus pequeños delitos cotidianos? ¿No debería ser acaso excluida de la gran masa del pueblo, ya que no cuadra con el conjunto de la sociedad? Bueno, acá empieza entonces nuestra historia. Gerardo siempre fue un tipo raro. Desde pequeño, cuando empezó a balbucear sus primeras palabras, su familia notó rápidamente que hacía uso de un léxico que no era propio de un chico que recién empezaba a hablar. Palabras complejas, configuraciones de oraciones gramaticalmente difíciles y el uso de términos que eran desconocidos inclusive para sus propios padres motivaron a estos a llevarlo al pediatra. Un análisis convencional no reveló absolutamente nada. Debe estar viendo mucha tele, afirmó el especialista. Vio cómo son los chicos de ahora, que captan todo enseguida y copian el idioma de lo que escuchan. Sí, doctor, pero el hermano más grande, que también mira la tele, no habla de esa forma, agregó la madre intentando aportar algún dato más para tratar de entender el fenómeno. Bueno,
No se preocupen, no todos los chicos son iguales, afirmó el médico sin dar muchas más explicaciones. Que el chico hablara difícil, como lo definía su hermano mayor, no era en sí mismo un problema. Sin embargo, este fue tal vez un primer síntoma de lo que sería una vida plagada de inadaptaciones sociales, porque el hecho de usar un vocabulario demasiado amplio y estructuras gramaticales complejas solo puede servir para comunicarse con personas que son capaces de entenderlas e interpretarlas. Y cuando la mayor parte de la gente no te entiende, la culpa es del que no se hace entender. Frases como, por favor, pásame esa diminuta esfera de material vítreo en base a silicatos para poder arrojarlas con un impulso tal que pueda desplazar a tu esfera de una posición de privilegio, no eran precisamente adecuadas para ser amiguitos jugando a la bolita en el barrio. Siendo aún niños, su hermano mayor, no se sabe si por motus propio o por orden expresa de sus padres, intentó siempre incluirlo dentro de la sociedad infantil barrial en la cual él, el hermano mayor, se movía con notable soltura. Lo llevaba a jugar a la pelota, pero Gerardo no podía entender y aceptar cómo un grupo de pequeños impúberes podían correr desordenadamente detrás de un balón de cuero inflado en lugar de estar aprovechando su tiempo en tareas más productivas. Ni qué hablar de tratar de hacerle entender las pasiones que dicho deporte despertaba en la gente. Lo invitaba siempre a jugar a las figuritas en la vereda desprolija de la fábrica abandonada, donde era más fácil voltear las figus gracias a las oquedades del suelo, pero no lograba aceptar ni entender cómo gente tan joven se veía irresistiblemente atraída por el magnetismo irrefrenable del poder de las imágenes y su versión tercermundista del capitalismo mal entendido como acumulación sin sentido de figuras de cartón. Tratar de hacerle entender que cazar pajaritos con la gomera o pescar ranas en la tosquera abandonada no era una agresión despiadada al medio ambiente y una sistematización de la depredación de los recursos que el planeta nos brinda y que el sistema de consumismo desbocado justifica, era una tarea titánica y finalmente sin sentido. Gerardo y su hermano eran físicamente muy parecidos, pero como una de esas increíbles ironías del destino, sus semejanzas corpóreas se transformaban en antípodas a la hora de evaluar sus caracteres. Su hermano mayor era todo simpatía y era amigo de todos los chicos del barrio. Gerardo, por su parte, era frío y distante. No estaba enemistado con nadie, porque para estar enemistado es necesario relacionarse con alguien, y él sencillamente no se relacionaba con nadie. Su paso por la escuela fue, según desde qué punto de vista se quiera ver, un éxito y un fracaso. Desde el rendimiento educativo y capacidad de aprendizaje, Gerardo era un fuera de serie. No había un solo tema que no dominara, al punto que en muchos aspectos era superior a sus maestros. Nunca preguntaba nada, ya que si el tema no lo conocía con antelación, lo entendía a la primera explicación, y prácticamente no participaba en clase, ya que, si lo intentaba, sus compañeros le hacían burla. Desde lo social, su paso por la institución educativa fue un rotundo fracaso. Nunca fue invitado a los cumpleaños de sus compañeros de grado y en los actos de la escuela nunca fue elegido para actuar en ningún papel. Ni siquiera iba al coro de la escuela, a donde iban los parias que no servían para ningún otro tipo de actividad escolar. Los recreos eran para él un enorme sufrimiento, ya que quedaba en evidencia que no podía incorporarse a la ajetreada vida social que el pequeño intervalo proporcionaba a sus ocasionales compañeros de aula. No participaba de ningún juego y nadie tampoco lo invitaba. Los años que pasó en la escuela secundaria no fueron más gratos, sino todo lo contrario. Para colmo de males, empezó a sufrir la revolución hormonal de todo adolescente y todo lo que ello implica en una persona con sus características marcadamente antisocial. Comenzó a sentir ese natural y saludable interés por el sexo opuesto, pero no encontraba una sola forma de poder acercarse a ninguna chica sin que ésta lo considerara un bicho raro e intentara de todas formas esquivar su presencia. Una sola vez, y ante la insistencia de su hermano, lo acompañó a un baile en la sociedad de fomento del barrio,
pero el entorno lúgubre, la atmósfera que él consideraba sórdida, los personajes partícipes del evento que carecían del nivel intelectual como para mantener una mínima conversación, las mujeres vestidas de forma chabacana y provocadora, la estruendosa música distorsionada por los megáfonos del club y la bullanguera generalizada lo hicieron prácticamente salir espantado de aquel recinto infernal. Todos y cada uno de los acontecimientos sociales que se sucedían en su vida le mostraban a él lo equivocado que estaba el mundo, y al mundo lo equivocado que estaba él. Su indudable inteligencia, superior a la media, en lugar de ser una herramienta que usara a su favor, terminaba siendo un elemento de segregación. Le costaba horrores entender que a las otras personas les fuera tan difícil aceptar que para él todo resultara simple. No lograba comprender cómo la gente, en general, se dedicaba literalmente a malgastar su vida en pasatiempos vanos, vacíos de contenido intelectual. Cada problema que su educación le planteaba lo tomaba como un desafío personal, un nuevo dilema que resolver que ponía en juego su capacidad y su sagacidad, algo por lo que valía la pena invertir el uso del tiempo. Sin embargo, toda su inteligencia pragmática no le servían a la hora de enfrentar el único problema que no podía resolver. ¿Por qué la gente era tan estúpida y no lograban comprenderlo? Su altura moral y ética estaban en plena conjunción con todos los valores esperables para un ciudadano modelo, y sin embargo, la sociedad, a la cual él trataba constantemente de halagar cumpliendo hasta la más mínima de las normas de pauta de convivencia, era la misma que lo segregaba por ser demasiado puntilloso en el cumplimiento de dichas normas. Esta especie de pulcritud moral se veía reflejada en todos los aspectos de su vida, siempre bien vestido y peinado, siempre correcto en el trato hacia los demás, aunque íntimamente los consideraba inferiores. Su tono de voz, pausado y monocorde, era más bien bajo, como si al hablar, casi murmurando, intentara no despertar a los males del mundo que lo circunscribían. En las poquísimas oportunidades en la que, dadas las circunstancias, fue agredido verbalmente, sus respuestas eran de una altura lingüística tal que perdían el efecto que uno esperaría de una puteada bien rajada. Esta cruzada particular que tenía para con las cosas bien hechas, obviamente lo hacía dudar de todo aquello que no fuera hecho por él mismo. Esta paranoia sobre la calidad de lo que el resto podía hacer le complicaba la vida de una manera increíble, ya que dudaba de todo, y esa duda le impedía delegar. No podía delegar ni la más nimia de las acciones. Esa constante incerteza acerca de la calidad de las cosas hechas por otros no le permitía aferrarse a nada. Todo le parecía sucio o mal aseado, todo le parecía desprolijo o ineficiente, todo le parecía inoportuno o desubicado, todo le parecía afectado o desacertado. Como secuela enfermiza de esta paranoia, no podía tener cosas durante mucho tiempo en sus manos, ya que íntimamente sentía como si la mediocridad de eso que tuviera en contacto con su piel lo influyera de alguna manera, como si un amuleto demoníaco de la vulgaridad pudiera afectarlo por contacto. Esto derivaba en las descaradas solicitudes hacia sus circunstanciales compañeros, a los que les pedía que por favor le llevaran tal o cual carpeta, aunque ellos ya fueran recargados y él con las manos vacías. Algunos sencillamente lo ignoraban, otros los mandaban al carajo. Pero sus verdaderos problemas empezaron cuando terminó la escuela secundaria. Finalizando ya su adolescencia y entrando en su temprana juventud, comprobó que su enorme talento para entender y desentrañar los problemas del mundo material no podían limitarse a una educación tan acotada como los de la escuela intermedia. Decidió estudiar ingeniería, ya que las exigencias de esta disciplina eran más acorde a su mente estructurada y ajena a todo tipo de entendimiento de la sensibilidad humana. Su rendimiento a lo largo de la carrera fue excepcional,
logrando obtener al final de sus estudios el mejor promedio que se hubiera registrado en la institución, motivo por el cual fue becado para realizar un máster en Estados Unidos. Él nunca lo supo, pero la decisión acerca de darle o no la oportunidad de perfeccionarse en el gran país del norte no fue una decisión sencilla de tomar por parte de la universidad. Aquellos profesores que bregaban por otorgársela, que eran profesores que no le habían dictado clases directamente, se basaban en los altísimos rendimientos académicos obtenidos por Gerardo. Pero por otro lado, aquellos que lo habían tenido como alumno, habían percibido en él una extraña animadversión hacia el resto del alumnado, como si de alguna manera fuera excluido del grupo, ya sea por decisión propia o porque los otros lo apartaban. Un profesional de la ingeniería con todas las letras, decían algunos académicos, no puede ser ajeno al contacto con el resto de las personas. Podríamos dejar ese perfil solitario para aquellos que se dedican a la introspección filosófica, pero no para un ingeniero. Bueno, inevitablemente un ingeniero, cada uno en su especialidad, está destinado a trabajar en la industria, donde estará en contacto con gente a la que tendrá que dirigir, comentó otro docente. ¿Ustedes me están queriendo decir que no está preparado para ejercer un rol directivo?, preguntó el rector de la universidad. La capacidad técnica no necesariamente implica capacidad de liderazgo, agregó el profesor de organización industrial con el cual había tenido notables desavenencias durante su cursada. Señores, dijo el rector mientras respiraba profundo y ganaba tiempo para meditar sus palabras. No puedo creer que se dude de la capacidad del que ha sido el mejor alumno que haya tenido esta universidad. Si lo que ustedes me dicen es cierto, ¿no hemos cometido un error al formar un profesional de estas características? Pero nosotros no formamos profesionales, intentó defender un profesor de ética profesional. No formamos hombres desde el punto de vista espiritual. Este muchacho tiene algún otro problema que excede el marco meramente profesional de la ingeniería. Los meses que pasó encerrado en una casa de intercambio en Boston fueron probablemente los mejores de su vida. Aprovechó su condición de extranjero y el desconocimiento de las costumbres y las culturas locales para justificar todas las ausencias a eventos sociales a los cuales fue invitado tanto por sus compañeros del máster como por los compañeros de la casa. Otros estudiantes eran de países tan lejanos y ajenos como el suyo, pero ninguno tenía tantas excusas a la hora de evitar el contacto con los humanos, a pesar de que él tenía un excelente manejo del idioma inglés. El único problema que tuvo fue el de la comida. La eterna desconfianza hacia cualquier actividad realizada por terceros lo había llevado desde su más tierna infancia a comer únicamente la comida elaborada por su madre. Cuando chico, y teniendo que ir con el resto de su familia a algún evento familiar, jamás comió nada que no supiera fehacientemente que hubiera sido hecho por su madre, y si no era este el caso, se aguantaba el hambre hasta volver a su hogar. En su exilio educativo, no teniendo alternativa, solo comió comidas rápidas de cadenas comerciales famosas, ya que asumió que el renombre de las mismas le daba de alguna manera un resguardo respecto a la calidad de la comida que ofrecían. También fue en su estadía en el exterior donde adquirió la costumbre de usar siempre la misma indumentaria. Los que lo veían frecuentemente habían notado que siempre llevaba puestos los mismos pantalones y las mismas camisas. Sin que él lo supiera, se levantaban apuestas para ver qué día se presentaría a clase con una camisa distinta. Nunca se supo en realidad si tenía varios juegos de las mismas camisas o era una sola que lavaba en algún momento del fin de semana cuando nadie lo veía ni tenía contacto con él. De regreso a su país, no le fue difícil conseguir trabajo en puestos directivos para jóvenes profesionales. Las mejores oportunidades siempre van de la mano de un título profesional, y si este es de un país del primer mundo, mejor. Desde el primer día en que ingresó a su trabajo, se dio cuenta de que iba a tener serias complicaciones. Por supuesto
que era lo suficientemente inteligente como para no evidenciar sus problemas, pero esto, que él consideró en un principio como una ventaja, terminó redundando en su perjuicio. En su posición debía recibir y delegar órdenes. Lo que implicaba una tarea que él pudiera hacer no le generaba ningún problema, pero aquello que debía delegar lo trastornaba. No poseía ninguna confianza en la gente a la que tenía que dirigir, no porque fuera un grupo de empleados a los que no había elegido, sino porque sencillamente no confiaba en nadie que no fuera en sí mismo. Ni que hablar del dilema moral al que se enfrentaba cuando su superior le daba alguna directiva con la cual no estaba de acuerdo. Rápidamente entendió que la estupidez que había percibido en el mundo desde su más tierna infancia se hacía presente también en el ámbito laboral. También comprendió que una persona culta no es necesariamente una persona educada y que un título universitario no excluía la posibilidad de que ese profesional fuera un idiota. No podía evitar pensar que todos, en mayor o menor medida, eran seres incapaces de llevar adelante una tarea de forma eficiente, por más sencilla que la misma fuera. Todos eran, según sus estándares de eficiencia, nefastos. Si la tarea era sencilla, a nadie le importaba mucho la eficiencia, ya que justamente era una tarea sencilla que algún otro podría eventualmente corregir. Pero si la tarea era compleja, la ineficiencia se explicaba desde la complejidad de la misma. Por uno u otro camino, todo conducía a la incorrección, a la imperfección, a la ineficiencia descarada y enfermiza. Su mente, siempre atenta a hacer las cosas de la manera más eficiente posible, se fue encontrando cada vez con mayores obstáculos a medida que transcurrían los días dentro de su ámbito laboral. Sus compañeros eran corruptos, ya que todos se apropiaban de cosas que pertenecían a la empresa, tales como lapiceras, hojas y resaltadores. Objetos que toda empresa sabe que serán robados más tarde o más temprano, pero que para él generaban un dilema ético intolerable. Sobre aquel que no tenía pruebas de que haya robado algo, de todas maneras sospechaba, ya que se juntaba con los corruptos ladrones en la máquina de café a hablar de vulgaridades intrascendentes. ¿Y qué mejor lugar para corromper a la gente que una reunión de corruptos? Cuando se enteró de que los directivos de la compañía también pasaban por la cuenta de gastos empresariales sus propios gastos, las pocas esperanzas que le quedaban sobre la pequeña sociedad laboral de la cual era partícipe se esfumaron. Si aquellos que de alguna forma habían sido beneficiados con una educación superior no podían servir de ejemplo hacia el resto de la sociedad, ¿de quién entonces se podría esperar algo? ¿Acaso la forma corrupta de ver el mundo no era solo una característica de los pobres intelectuales? ¿O tal vez una mejor calidad educativa solo les daba una mejor forma de ocultar sus actividades fraudulentas a aquellos que ya tienen un gen corrupto? Si la educación no es capaz de erradicar de la mente de los hombres todas las formas de hacer trampa y ardides para obtener beneficios propios a costa del perjuicio ajeno, ¿quién sería capaz? Todas sus expectativas de que una empresa debiera funcionar como un aceitado mecanismo de relojería suiza se derrumbaron en esa primera experiencia laboral. Su departamento de soltero empedernido era el único bote salvavidas que le permitía desconectarse y sobrevivir al naufragio social que lo rodeaba. La austeridad del mismo se condecía con su forma de ver el mundo. No había nada que no fuera estrictamente necesario y cuya utilidad estuviera claramente demostrada. No tenía televisión, ya que ésta solo le ofrecía una versión aún más distorsionada de la hecatombe generalizada del mundo exterior. La radio o un equipo de sonido también estaban ausentes, ya que la música, con sus melodías aburridas y sus letras suaves de contenido, se habían transformado en una expresión más de la decadencia simplista y pasatista en la que el mundo había entrado. Los medios de comunicación en general se habían vuelto tan corruptos que habían perdido de vista su verdadera función social
y habían devenido en infinitos muestrarios de la bizarría y morbosidad con la cual la gente le encantaba alimentarse, y en los cuales la verdad hacía tiempo que tenía el parte de defunción firmado por la gran masa consumista, que solo esperaba una nueva función de lo que le pudieran ofrecer los mercaderes del miedo, que eran los verdaderos dueños de la programación correspondiente. El mobiliario era exiguo y aburrido. De un estilo anticuado y desprovisto de todo atractivo, la mesa y las sillas apenas podrían llegar a soportar la presencia de otra persona además de él, ya que el tamaño de la misma era acorde al del departamento, y por otra parte tampoco esperaba que nadie fuera a visitarlo. El baño era de una pobreza franciscana. Los sanitarios, al igual que el resto de la casa, eran de estilo antiguo, pero totalmente funcional. En su pequeñez cabían apenas un inodoro, una ducha miserable casi tapada por completo por el sarro, un espejito tipo botiquín y un estante con 2 toallas, ya que la higiene personal se limitaba a lo estrictamente necesario para no enfermarse. El armario de la habitación era lo suficientemente diminuto para que apenas entraran los 2 juegos de pantalones y camisas que disponía, ya que no se justificaba tener más que eso, y todo exceso no era más que derroche carente de significado. ¿Por qué habría de tener más de 2 juegos de ropa, el segundo de repuesto, si solo se podía usar de a uno a la vez? Tampoco tenía heladera, ya que sistemáticamente iba a comer todas las noches a la casa de su madre. Al salir cada noche para volver a su departamento, su madre le preparaba la vianda que usaría como alimento al día siguiente en el trabajo, ya que no confiaba en ningún alimento preparado por alguien desconocido. El hecho de llevarse la comida hecha desde casa también le impedía socializar en el trabajo, donde la hora del comedor es sagrada. En ese breve intervalo en las tareas, los empleados suelen compartir su tiempo de alimentación entre comentarios intrascendentes acerca de fútbol, mujeres o política. Nadie pretende en ese entorno entablar ningún tipo de disquisición filosófica acerca de nada, y se entiende que dicho espacio de tiempo es para distraerse. Las pocas veces que hizo el intento de arrimarse a la mesa, naufragó en un mar de indiferencia y silencio, como si su sola presencia hubiera roto un clima distendido que ya no se pudo recuperar. Después de unos pocos intentos entendió que su presencia no era bienvenida y decidió comer solo en su oficina, y cuando no, desaparecer durante ese lapso de tiempo sin que nadie supiera ni le importara qué hacía ni dónde lo hacía. Su aprensión hacia cualquier tarea realizada por un tercero lo hizo entrar en una vorágine de cambios de trabajo, no buscando beneficios económicos o mejores posiciones jerárquicas, sino creyendo que al cambiar de ambiente laboral podría encontrar eventualmente un rayo de luz esperanzador respecto a su lucha personal contra la estupidez humana. Obviamente esto no sucedió. Su enorme capacidad técnica, su pertinaz esfuerzo por resolver cualquier tipo de tarea que sus superiores eventuales le presentaran, le permitió siempre conseguir buenos puestos dentro de los trabajos por los que fue pasando, pero nunca pudo dejar de sentir ese enorme encono hacia todos aquellos que no lograban colocarse a su altura intelectual. En su currículum fueron apareciendo puestos de desarrollador técnico en empresas petrolíferas, gerencias de hipermercados, laboratorios de fabricación de medicamentos, industrias automotrices y siderúrgicas, y cada nueva etapa laboral se condecía con una nueva decepción ética y moral. Cierta noche, en la soledad de su cuarto, mientras peleaba obstinadamente contra el insomnio, el cual se había vuelto su único compañero nocturno, se percató de que su aversión hacia terceros se había convertido en miedo. Un miedo intangible, una sensación como la que se siente cuando uno sabe que se va a caer desde cierta altura e intenta aferrarse a algo y no puede hacerlo, aunque esté a plena vista, como si quisiera manotear la neblina y sentirse seguro agarrándose a ella. No pudo asegurar cuándo cambió esa percepción en su cabeza, aunque en el fondo de su alma estaba seguro de que siempre había sido así. Reflexionando sobre sí mismo,
no pudo descubrir cuál de las dos sensaciones se había presentado primero en su mente, si el miedo o la aversión, ya que desde pequeño había tenido una lucha interna entre ambas sin poder llegar a discernir claramente una de otra. Ahora, en su mente adulta y experimentada por los años, podía verlo mucho mejor. Sus análisis, brillantes y reflexivos, eran lo suficientemente sagaces como para poder darse cuenta de cómo el miedo la atormentaba, pero también se daba cuenta que no podía manejarlo como un problema técnico más, como si fuera una especie de presa inalcanzable que siempre se encontraba un paso por delante de él y finalmente, cuanto más reflexionaba acerca del mismo, más se percataba de lo inútil del esfuerzo. Aprovechando estos momentos de conocimiento autocontemplativo, reconoció también la sensación de desprecio. En realidad siempre lo supo, pero ahora su espíritu había adquirido la templanza suficiente como para aceptarlo sin rodeos. En el fondo de su alma los despreciaba a todos, y su desprecio se basaba en el miedo de no poder entenderlos. No podía entender cómo el resto del mundo no lo entendía. No podía aceptar alegremente que el mundo no se diera cuenta de la forma correcta de ver las cosas que él utilizaba. Sentía que era un ser incomprendido, que su capacidad estaba muy por arriba del promedio y que en el lugar donde él se encontraba su talento se estaba desperdiciando. Él, que se consideraba a sí mismo como alguien dotado de cualidades especiales, estaba a la deriva en un océano de mediocridad tan grande que no lograba ver la costa, ni siquiera algún material flotante al cual aferrarse de manera de intentar no hundirse y ahogarse definitivamente. No quería rendirse ante la idiotez del mundo, pero la lucha de cada nuevo día se le hacía cada vez más difícil. Paradójicamente, su enorme aversión al mundo se manifestaba inclusive en los más pequeños actos. Normal es en todo ámbito laboral saludarse entre compañeros los días festivos como Navidad o fin de año. Todo el mundo sale por las oficinas a saludarse entre ellos, como intentando paliar con esa actitud hipócrita todo un año de agachadas personales y o laborales. Ese momento, inevitable para todos, era esquivado por Gerardo, desapareciendo un par de horas antes de su habitual reducto de trabajo. ¿A dónde iba? Siempre fue un misterio. Sin embargo, aparecía ya cuando el evento salutatorio se había diluido. Cuando los acontecimientos lo obligaban a hablar con otra persona, situación que intentaba evitar con todas las herramientas a su alcance, nunca lo hacía de frente. Se ponía de costado y solo mostraba ese flanco durante el tiempo que durara el intercambio verbal. Cuanto más breve, mejor. Esto generaba una marcada incomodidad en el interlocutor de turno que, siendo un poquito perspicaz, se iba acostumbrando a intentar evitar todo tipo de comunicación directa. El teléfono y el correo electrónico eran su forma predilecta de comunicación. Lo peor que podía pasarle era que, ante una falta en el trabajo, tuviera que aleccionar a algún subordinado. Tenía claro que si no lo hacía, las faltas cometidas por su gente podrían redundar en una disminución de su eficiencia, y ese sí era un pecado que no podía permitirse. Ante semejante situación, se ponía claramente nervioso y le temblaba todo el cuerpo, no de una forma espasmódica, pero sí de una tensión fuertemente controlada. Su paroxismo antisocial lo hacía ver confabulaciones en su contra en todas partes. Como si el mundo supiera de su increíble superioridad y le hubiera declarado la guerra, Gerardo tomaba todas las medidas necesarias para pasar lo más inadvertido posible. Cuando eventualmente viajaba en un transporte público, se bajaba a varias cuadras de su departamento, de manera de que un eventual taxista o remisero no pudiera identificar su circunstancial morada. Si viajaba en un auto que él no conducía, pedía renovar el aire del habitáculo para asegurarse de que en el mismo no hubiera una toxina de difuminación aérea, y si alguien lo saludaba con un beso que no podía evitar, ante la menor oportunidad salía corriendo al baño a lavarse la cara, aduciendo una extraña alergia a los perfumes.
Con los únicos con los que mantenía un cierto vínculo afectivo eran con sus padres y su hermano. Si bien también se había percatado acerca de algunas desavenencias con respecto a los comportamientos de su familia, los aceptaba por el solo hecho de haber crecido en una cultura que ponderaba los lazos familiares. Como aquella gente que se reúne con sus familiares para algún evento social tipo Navidad o fin de año, pero que si les dieran la oportunidad no lo harían, asumía que debía mantener un vínculo afectivo más allá de las características intelectuales de cada uno. La noticia sobre el fallecimiento de sus padres en un accidente automovilístico lo devastó. Su hermano lo había llamado en plena madrugada comentándole que un camionero borracho se había cruzado de carril y los había embestido de frente en algún lugar del sur de Córdoba. También le dijo que no se preocupara por los arreglos, que eso lo iba a manejar él, ya que estaba canchero en el asunto por la reciente muerte de su suegra. Ya no volvió a recuperar el sueño, no porque no quisiera dormir, sino porque su cerebro estructurado empezó a analizar el porqué de los sucesos acaecidos y dónde caía la responsabilidad sobre la muerte de sus padres. Desestimaba que su padre, que era el que siempre manejaba, no había cometido errores, por lo que su análisis se centró en el chofer. ¿Estaría borracho? ¿Se habría quedado dormido? ¿Alguien hizo un control de alcoholemia? ¿Se controló cuántas horas de manejo llevaba encima ese chofer? ¿El camión cumplía con la verificación técnica correspondiente? Y si no la cumplía, ¿por qué estaba circulando? ¿La cinta asfáltica estaba en condiciones? Y si no estaba en condiciones, ¿por qué se permitió que circularan los vehículos? Preguntas todas ellas que carecían de respuesta y que probablemente nunca las tuvieran. La ineptitud de los funcionarios correspondientes, la corrupción enquistada en las estructuras de control, la avaricia incontenible del empresario abusador de empleados, el desinterés generalizado de todos aquellos que viendo las circunstancias imperantes no hicieron nada porque sencillamente no era su responsabilidad, la inacción de los otros que viendo el desastre que se avecinaba y que tarde o temprano una tragedia iba a ocurrir, no hicieron nada porque sencillamente nadie se hace cargo de nada, en definitiva, la estupidez del mundo en toda su magnificencia se había llevado a sus padres. Por primera vez en su vida la idiotez lo había rozado de cerca. Hasta ese momento siempre se había remitido a tratar con este flagelo en una escala de tercer grado, no teniendo más cercanía que la de los empleados de la empresa en las que trabajó o sus oportunos superiores. Había presenciado cómo la falta de inteligencia destruyó familias y algunos futuros medianamente promisorios, pero siempre vio la situación como ajena a sí misma. Ahora la ineptitud lo había alcanzado. Supuso que esto tarde o temprano le iba a suceder. Sus cálculos de probabilidades y estadística así lo confirmaban. En un mundo de constantes actos faltos de inteligencia, era esperable que en algún momento se topara con ellos, y era poco sabio no creer que eso sucedería. Lo que nunca hubiera esperado era la forma en que la estupidez le escupiría en la cara todo su poder. Luego de las exequias y ante la invitación de su hermano, fueron a tomar un café. ¿Qué vas a hacer ahora que la vieja no te va a preparar la comida? ¿Qué vas a comer?, le preguntó el hermano mayor. La verdad es que no lo sé. Supongo que tendré que comprar comida hecha en alguna roticería. Podría ponerme a cocinar, pero la verdad es que no sé. Y además, no tengo certeza alguna del origen de los ingredientes, dijo Gerardo mientras miraba el sobrecito de azúcar que le vino con el café para saber de dónde provenía. Su hermano apoyó los dos codos sobre la mesa del bar y acercando su rostro al de su hermano y mirando a los costados como para verificar si alguien los observaba, le preguntó: ¿No te parece que te vas un poquito al carajo con la desconfianza hacia cualquier cosa? ¿No te parece que le buscas demasiadas complicaciones a cosas que deberían ser mucho más sencillas de encarar? ¿No te parece que le buscas demasiado la quinta pata al gato? Yo lo veo exactamente al revés que vos, intentó aclarar Gerardo. ¿Cómo puede ser que confíes en cualquier tipo que hace cualquier cosa?
¿Acaso conoces al tipo? ¿Qué garantía tenés sobre lo que está haciendo o fabricando? En el tono de voz de Gerardo se podía apreciar un claro dejo de congoja, como si un dolor profundo e inextinguible se filtrara en sus palabras y solo le permitiera demostrar la decadencia de una situación que no podía manejar. Si entras en esa forma de pensar, te vas a dar cuenta de que no hay nada que podamos hacer a ciencia cierta si está bien hecho o no, aclaró el hermano. Esa insistencia tuya de creer que todos hacen las cosas mal y que la única forma en que vos haces las cosas está siempre bien es la más insoportable forma de vanidad. ¿Cómo sabes lo que está bien y lo que está mal? ¿En serio me estás preguntando esto? ¿Realmente crees que la gente hace las cosas bien? ¿Sos plenamente consciente de lo que estás diciendo? Fíjate que justamente en tu pregunta está la respuesta. ¿Cómo sabes que algo está bien hecho cuando podés ver claramente que a tu alrededor nadie hace nada bien? ¿No te das cuenta que hasta las cosas más sencillas están mal hechas porque a nadie le importa nada hacer lo que le corresponde hacer? ¿Cómo puede ser que todos obren impunemente o inconscientemente y nadie les haga saber lo incorrecto de sus procederes? ¿Dónde ha quedado la buena costumbre de hacer lo debido por la sola satisfacción del deber cumplido? Su hermano lo miraba incrédulo. No podía creer que ese hombre, que en cada frase demostraba la equivocada visión del mundo que poseía, tenía tanto en común consigo mismo, como si el hecho de haber compartido una infancia en común le hubiera otorgado un certificado de compatibilidades y ahora, en su madurez, descubriera en el otro a un ser extraño, ajeno a su persona al punto de no reconocerlo. Haciendo un enorme esfuerzo, como quien trata de hacerse entender ante un extraño que no habla su idioma, trató de justificar el accionar del mundo que tan ajeno le resultaba a su hermano. Gerardo, campeón, estás equivocado, olímpicamente equivocado. La era de los héroes, de los prohombres que por sí solos podían llevar adelante una epopeya, ya pasó. Estamos en la era de la humanidad y no se espera que nadie sea tan santo ni castigado por sus pecados. Nadie obra bien o mal, estamos todos juntos, todos somos humanos e imperfectos. Considerar que alguien está por encima de otros es discriminar y estamos en la era de la integración. De ninguna manera podríamos castigar a alguien por sus faltas, eso no sería inclusivo e iría en contra del bien común. Sí, claro, trató de argumentar Gerardo. Eso sería válido si todas las personas fueran iguales, si todas tuvieran los mismos motivos y las mismas ansias para progresar, si todas pensaran que trabajando mancomunadamente beneficiarían al grupo y por ende a ellas mismas. Pero eso sabemos que es una flagrante mentira. ¿Acaso me vas a decir que no hay ningún vivo aprovechador que va a intentar sacar ventaja de aquellos que son mejores que él? Esa falacia de la igualdad que me estás comentando se cae por su propio peso. La naturaleza se empeña constantemente en demostrarnos que somos todos distintos y únicos. ¿Cómo puede alguien creer que somos todos iguales y por ende esperar lo mismo de todos y cada uno de nosotros? Detuvo por un instante su discurso, como buscando en su mente las ideas correctas antes de expresarlas. Generalmente parco de palabras, debido a que cada vez que exponía sus ideas correctas se enfrentaba a la incorrección del mundo, se sentía frente a su hermano con una libertad que no encontraba en otras partes. No podemos dejar nuestras vidas libradas a la gris mediocridad, continuó explicando Gerardo. Debemos exigir lo mejor, no solo por el hecho de exigir, sino porque nos merecemos lo mejor. Pero para merecer lo mejor, debemos dar de nosotros mismos lo mejor. ¿Estás plenamente convencido de que la gente en su conjunto hace u ofrece lo mejor de sí? ¿O tratan de hacer lo menos posible? Total, no pasa nada. Pero a la hora de exigir, esos mediocres parásitos de los que verdaderamente se esfuerzan son los primeros en reclamar, ¿no es cierto? Sin levantar la vista del café, que seguía revolviendo, su hermano le contestó: bueno, sí, tenés razón, pero... ¿Pero qué? Siempre hay un pero, interrumpió Gerardo. Bueno, pará, loco, déjame terminar de hablar.
La línea que separa al loco genial del pelotudo inadaptado es muy delgada. Me parece que estás trasponiendo esa línea. Yo sé que en el fondo lo que decís es cierto, pero no podés ir en contra del mundo. El mundo siempre fue igual y no lo vas a cambiar vos. ¿O vos te creés que la mediocridad es un invento moderno? La humanidad siempre avanzó porque había 4 o 5 tipos geniales que la empujaban a ir hacia adelante. El resto de la humanidad es una informe masa gris a la que las circunstanciales dirigentes la llevan de sus narices a donde ellos quieren. Pensá un poquito. ¿Vos creés que si la gente usara el valero existirían las guerras? La inmensa mayoría de los soldados de cualquier nación que va a una guerra desconoce los motivos de la misma. Simplemente van porque lo consideran un deber patriótico, un deber casi tan irracional como la fe religiosa, que por otra parte también ha matado a millones de personas. ¿Te das cuenta que siempre fue igual? Es una actitud poco inteligente luchar contra la estupidez humana. La idiotez es innata al hombre. Mucha gente preferiría morir antes que pensar. De hecho, lo hacen. Es que vos estás diciendo lo mismo que yo. La única diferencia es que vos te rendiste en esa batalla contra la estupidez y yo no. ¿Y sabés por qué no me rindo? Porque creo que el animal humano hay que educarlo, pero hay que educarlo con rigurosidad. El único idioma que el hombre como especie entiende es el idioma del látigo. Todo aquello que vos le ofrezcas y que para él no signifique un sacrificio, no lo valorará, porque asumirá que a vos tampoco te costó, sino porque se lo estarías ofreciendo. Como el interesado no puede asumir que haya gente de alma caritativa y espíritu desinteresado, siempre creerá que de alguna forma lo vas a querer cagar. Gerardo vio cómo cambió la cara de su hermano cuando mencionó la palabra cagar, y tomando impulso continuó. ¿Te sorprende que haya dicho una mala palabra? Bueno, sabelo. Yo también puedo hacer uso de toda clase de epítetos agraviantes si es necesario, pero ¿sabés qué? No lo hago, no porque no pueda, sino porque no quiero. No lo uso porque eso me pondría a la altura de la mediocre gente que se siente tan a gusto hablando de esa forma. Te volvés a ir al carajo, le dice su hermano, mientras sacudía la cabeza en forma de demostración de frustración. Es parte de nuestro idioma, de nuestra cultura, si querés llamarlo. Eso no es cultura, eso es mediocridad, sentenció Gerardo. Esta ausencia de razonamiento nos va a llevar a la destrucción. ¿Te das cuenta? Nuestros padres murieron por una serie de ineptos que no hicieron ni siquiera lo mínimo que se les exigía. ¿Y sabés qué va a pasar? Nada, nada, volvió a decir casi gritando. No va a pasar nada, porque aquellos que deberían juzgar a los ineptos que no hicieron nada, tampoco hacen nada. Y para colmo, los pocos tipos con luces, en lugar de intentar hacer las cosas bien, se dedican, como pescadores, a sacar la mayor ganancia en este río revuelto. Llenan con estupideces la cabeza de la gran masa del pueblo. Lo peor es que quienes pueden hacerte creer absurdos, pueden hacerte cometer atrocidades. Creo que tenés razón en todo, aclaró su hermano. Sin embargo, tenés que entender que el mundo no funciona como nos gustaría que funcionara. Si seguís en tu postura, te vas a chocar de frente con la realidad y vas a sufrir las consecuencias. No te olvides que para el resto del mundo, el inadaptado sos vos. Pero eso no es cierto, gritó Gerardo. Soy el único correcto. Me duele decirlo, pero es real. Yo ya lo sé, boludo, expresó el hermano tratando de calmarlo con el suave tono de sus palabras. Vos sos un buen tipo, solo te pido que te cuides, porque vas por el mundo en contramano. Esa noche, luego de un día dedicado al trabajo, ya que no hizo uso de su licencia por fallecimiento de familiar directo, no tuvo más alternativa que salir a comprar comida. Recorrió los bares, fondas y roticerías de su barrio en busca de algún lugar que le diera la falsa sensación de haber preparado los alimentos en forma adecuada, pero no encontrando ninguno acorde a sus pretensiones, optó por una pizzería que ofrecía una promoción en la que se incluía una fugaceta rellena. La elección no fue antojadiza, ya que dicha especialidad la preparaba su madre y elegir ese plato le pareció de alguna manera una especie de homenaje en ese día tan especial. El dolor lo despertó antes del horario al que normalmente se levantaba. Los retorcijones en sus tripas podían escucharse a una distancia prudente.
Todos sus miedos se condensaron en su cabeza bajo la forma de una porción de pizza. Mientras se vestía apresuradamente para intentar llegar lo más rápido posible a alguna clínica, los dolores de estómago lo obligaban a frenarse y casi colocarse en posición fetal. Con un esfuerzo mayor al que recordaba haber hecho alguna vez en su vida, bajó las escaleras del edificio donde estaba su departamento, ya que algún incompetente había dejado abierta la puerta del ascensor. Logró subir a su auto y salió a la calle. El tráfico colapsado le impedía avanzar. Intentó vomitar para ver si podía aliviar el dolor de sus entrañas, pero vomitar nunca se le había dado bien, y en esta oportunidad tampoco pudo. Se le ocurrió preguntar a un taxista que estaba también detenido por el tráfico al lado de su auto. «Señor, ¿sabe qué pasa?», indagó Gerardo. «Unos villeros de mierda que están piqueteando por un subsidio a no sé qué mierda», aclaró con gran parsimonia el taxista. «Tenemos para rato, así que anda haciéndote a la idea», confirmó su circunstancial compañero de atasco, derribando de esa forma sus últimas esperanzas. Se bajó del auto con toda la certeza de que el presagio de su hermano se estaba haciendo realidad mucho más rápido de lo que hubiera esperado. Toda la ineficiencia, la bajeza del alma del mundo, la carencia de espíritu de mejora continua, toda la indolencia de una enorme masa de gente para la cual la desidia es un estilo de vida, lo estaba aplastando y acabando con su vida, empezando por sus tripas. Caminó hasta el grupo de gente que cortaba la calle e intentó hacerles entender que debía pasar porque se le iba la vida en ello, pero sus movimientos compulsivos, generado por la explosión de su vientre, no fue bien interpretado por los piqueteros. El hecho de desplomarse sobre uno de ellos debido a lo intempestivo de los dolores de su estómago fue tomado como una agresión al humilde ciudadano que expresaba su derecho a reclamar lo que fuera, y dio inicio a una feroz golpiza sobre la humanidad de Gerardo. Nadie acudió a ayudarlo, porque de nadie era la responsabilidad de ayudar, y además nadie se metía en lo que no le correspondía. Nadie fue responsable de su muerte, porque nadie pudo reconocer quién fue el que finalmente asestó el golpe fatal que lo dejó sin vida. Por otra parte, a nadie le importaba la vida de otro, ya que ni siquiera le importaban sus propias vidas. Nadie se hizo cargo de la muerte de una persona correcta en medio de tanta incorrección.